A los que les gusta anotar, ¿sí? Nos gusta anotar y demás. El tema, ¿sí? El título de la enseñanza para esta mañana es Tiempo de cosechar. Tiempo de cosechar. En Eclesiastés 3:1 nos dice la Escritura, hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y dice esa palabra de Eclesiastés, hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y dice la Biblia, hay una temporada, si esa palabra en la Reina Valera dice hay un tiempo señalado para todo, en otras dice hay una temporada para todo. Y nos habla la Escritura, ¿sí?, de que hay un tiempo para todas las cosas. Cuando nosotros hacemos algo, así sea bueno, en un tiempo que no es, entramos en una dinámica en que estamos yendo en un antidiseño, podemos incluso estar de pronto pecando en cierta manera. Cuando hacemos algo que es bueno, pero que está fuera de su tiempo. Un ejemplo, aún entre nosotros los cristianos, ¿cierto? Un matrimonio, ¿cierto? Va a tener un hijo y todos es como, wow, sí, ¿cierto? Qué bonito y demás, el nieto. Pero una pareja joven, no ha terminado el colegio y demás, no están ni casados, novios, van a tener un hijo. Sí, hay algo que es bonito, el acontecer, ¿cierto? Pero al estar fuera de tiempo, fuera de sincronía, está lo que llamamos algunos, ¿cierto? Está fuera de diseño, no trae la misma bendición que trae algo aún bueno en el tiempo correcto, ¿cierto? En la temporada adecuada. Entonces vemos en la Escritura, hay un tema con los tiempos. Incluso cuando Jesús llega a Israel, se acerca a Jerusalén, él llora por la ciudad de Jerusalén estando a las afueras de ellas y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cierto? Que matas a los profetas, que a los que te envié los mataste. He querido recoger a tus hijos como la gallina sus polluelos aquí debajo de mis alas y no quisiste. No reconociste el tiempo de tu visitación. Entonces, qué interesante el tema de los tiempos en las Escrituras y qué interesante para este y todo momento el estarnos preguntando ¿en qué temporada me tiene el Señor? ¿Cuál es esta temporada para mi vida? ¿Cuál es la temporada en la que estamos? En Génesis 1:14 nos dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales, para estaciones, para días y para años. Entonces, una pregunta que a veces nos surge es, ¿cómo sabemos cuáles son las temporadas y los tiempos para no perdernos de ellos? Y el Señor mismo en la Escritura nos muestra, con este pasaje del principio de Génesis, dice que los cuerpos celestiales, sol, luna, estrellas, han sido colocados para señalar ¿qué? Para señales, para estaciones, para días y para años. Y esa palabra que dice ahí, para estaciones, que está subrayada, en el hebreo es la palabra moed, que significa también tiempo designado. O sea que dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para tiempos designados y para días y para años. Y el Señor deja, ¿sí?, los cuerpos celestiales para señalar, además de las estaciones, desde primavera hasta invierno, para señales específicas y para tiempos designados por Él. Esto es tan así que en el relato de Mateo del Evangelio tenemos unos personajes de Oriente que habían sido enseñados, se dice que eran descendientes de un grupo que hizo Daniel cuando estuvo allá y que eran judíos, ¿sí?
pero se especializaron en la astronomía y reconocieron por medio de la observación de los cielos la señal de que era la temporada en que debía nacer el Mesías. Y vinieron estos que jocosamente llaman reyes magos, pero la escritura no dice ni que sean reyes ni que fueran magos, ¿sí? Entonces, sí, vinieron a Jerusalén, y los que estaban en Jerusalén, en el templo de Dios, que se supone que eran los más cercanos con el Señor, pero su corazón estaba alejado de él, ¿no? No tenían ni idea en qué tiempo estaban. Y los otros, ¿sí? Con la sola observación del mundo natural, lograron decir, ¿sí? El Señor, ¿sí? Está marcando un tiempo. Sí, ahí hay todo un tema astronómico, no tenemos el tiempo, y realmente, sí, hay mucho detalle para uno entrar en ver, pero hay algo hermoso en cuanto a las estrellas, en cuanto a la alineación, en cuanto al nombre original que tenían las constelaciones, lo que significaba para las personas de la época, y cómo marcaron, sí, también todo lo que es el Evangelio de Cristo. En alguna oportunidad, de pronto más adelante, sí, podremos profundizar en el tema. Pero el caso es que vemos que aún la Escritura nos habla de personas que, observando las estrellas, hablan de los tiempos. Y alineados siempre con Dios, ¿sí? Alineados siempre con el tiempo en que iban a ser el Señor. ¿Qué más vemos ahí? Vamos a entrar en un nuevo tiempo, aunque ahorita lo vamos a ver en más detalle, pero la siguiente semana, el 9 de abril, va a comenzar, bueno, el 8 a las 6, ¿sí? De la tarde. Cuando uno habla de los tiempos del calendario bíblico, y uno dice, por ejemplo, el 8 de abril, entonces uno de una debe, el 9 de abril, uno de una debe calcular, comienza el día anterior a las 6. Entonces comienza el primer mes, ¿sí? De un nuevo año, comienza un nuevo año. Muy interesante que la siguiente semana también, el 8 de abril, van a acontecer varias cosas, entre ellas unas que no estamos tan pendientes nosotros porque estamos en América del Sur, pero en América del Norte va a haber un eclipse total, ¿sí? Marcando ese último día del año, si lo queremos ver de esa manera, ¿cierto? Va a haber un eclipse total. Algunos ya están diciendo que va a pasar por ciertas ciudades, que va a tener cierto significado para las personas que están en América del Norte y demás. El Señor ha colocado los astros para señalar, ¿sí? Temporadas, estaciones y para señales. El caso es que en medio de todo eso y en medio de todo lo que se dice, yo recordaba lo que pasó hace unos años, yo creo que ya unos 8 años o más, en que salió un libro muy famoso de las lunas de sangre. Entonces hablaba de cómo las lunas de sangre, y cuando había un eclipse lunar y la luna se tiñe como si fuera de rojo, desde nuestra perspectiva, eso se le llama una luna de sangre, y cómo caía, ¿sí? En ciertas fiestas del Señor. Entonces que era muy probable que en ese año, ¿sí? Fuera el regreso de Cristo y demás. Y estos autores de ese libro, pues haciendo entrevistas y vendiendo su libro y demás. Y a veces nos dejamos como contagiar por estas cosas, ¿no? Y dejamos de pronto un poquito de lado los datos en cuanto a que lo que ellos escogieron mostrar en su libro, pues eran fiestas donde coincidió que estaba la fiesta bíblica y pasó un suceso importante alrededor del mundo. Pero dejaron de lado las otras cientos de veces que hubo luna de sangre y no hubo un evento histórico alrededor del mundo. Entonces, al yo concentrarme en lo que me conviene, ¿sí? Y ponerlo más grande de lo que es, pues puedo vender muchos libros, me pueden invitar a muchas congregaciones, me pueden dar muchas ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos toca tener cuidado aún en medio del cuerpo de Cristo, que hay cosas súper interesantes, pero que a veces sí generan controversia o generan susto. Muchas congregaciones en su momento, cuando vino el tema de las lunas de sangre y demás, y hablando de cómo el regreso del Señor, qué va a pasar y esto, y fue un boom, de esos boom que suceden en la iglesia, cierto sector de la iglesia, no pasa y se nos olvida. Y luego los autores 4 años después sacan un nuevo libro y otra vez, sí, esta vez sí es. Ojo con eso, ¿no? Lo que dice la escritura de las profecías y demás. Y encontraba este pasaje en Jeremías 10:2 que dice, así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendan. ¿El camino de las naciones qué? No aprendan. Ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror. Qué interesante. Sí, el Señor para con su pueblo. En cuanto a
Mira, la teoría de conspiración que esté de moda hoy, ¿sí? Si nos dejamos llenar de todo esto, vamos a entrar en una desesperanza en la que, como decía el pastor, no comamos y bebamos que mañana moriremos. Nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo y demás. Y aunque no debemos ser ajenos a las señales, porque el Señor dijo que había dejado todas estas cosas para señales, debemos recordar que todo esto va enfocado a Cristo. El Señor dejó el firmamento enfocado a compartir su evangelio, a señales proféticas que se cumplieron en Cristo, se cumplen en Cristo, y se cumplirán. ¿Saben qué es lo hermoso, por ejemplo, del eclipse? Del tema de cuando hay un eclipse total. Nosotros, así como lo muestra acá, nosotros no vemos, a veces no alcanzamos a dimensionar, más bien, lo que es el diseño de Dios. En cuanto a que cuando uno se acostumbra a algo, cree que así es. Resulta que astronómicamente, la probabilidad para que haya una coincidencia en cuanto a que la luna esté a la distancia adecuada de la Tierra y estemos a la distancia adecuada del Sol, para que la luna forme perfectamente, ¿sí?, el eclipse total y se forme una corona de fuego alrededor del Sol, ningún otro planeta la tiene. Y aún en esto, ¿sí?, el Señor deja una señal de su diseño, de un diseño intencional, algunos llaman un diseño inteligente y demás. O sea, cómo su creación nos dice, wow. Y ustedes colocan, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad, sí, de un eclipse total en otro planeta? De que la luna esté de tal manera que podamos ver una corona de fuego alrededor de ella durante un eclipse total. No hay otro planeta que la tenga. ¡Qué coincidencia! Dirían algunos, ¿no? Son las señales que el Señor ha colocado, se cumple su escritura en su revelación natural. Lo que los teólogos llaman la revelación natural, que por medio de la naturaleza, Dios, ¿cierto?, habla, ella alaba al Señor y nos permite conocerlo. Y una para que anoten, por favor, de tarea para la casa, Isaías 8, 11 al 12. Dice, no digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Entonces, ¿cuáles son los tiempos señalados por Dios? En Levítico 23 nos dice, comenzando desde el primer versículo, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas, y esa palabra para las fiestas señaladas es la misma palabra de Génesis 1:14 para tiempos designados. O sea que podríamos leer, los tiempos designados del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones, o sea, asambleas, son estas. Y comienza a mencionar los tiempos. Dice, una vez a la semana guardarán el sábado y comienza a dar todo un calendario anual de fiestas, comenzando con la Pascua, siguiendo con panes sin levadura, con primeros frutos, con Pentecostés, con día de trompetas, con día del perdón y con tabernáculos. Y le da al pueblo de Israel todo un calendario profético. Y aquí es donde algunos dicen, ay, pero eso era para el pueblo de Israel, ¿eso qué nos importa a nosotros? Y resulta que nosotros como seguidores de Cristo, es tan bonito el tema del calendario, porque Jesucristo no murió cualquier día, murió el día de la Pascua. No fue sepultado durante cualquier día, fue sepultado durante la fiesta de panes sin levadura. No resucitó cualquier día, resucitó el día de los primeros frutos. O sea, hizo algo, Jesucristo, coincidencialmente, entre comillas, no, de acuerdo al calendario profético que Dios ya le había entregado a Israel, para darle gloria a su Hijo, para contar las buenas nuevas de Jesucristo, el Cordero Pascual que es entregado por los pecados del mundo, es sepultado, pero la muerte no lo puede vencer. Y todo lo que leímos ahorita, ¿no? La esperanza que tenemos de que no quedó en una cruz. No quedó en una cruz. ¿Recuerden las palabras del que murió en la cruz, no? No quedó en una cruz. Por eso nosotros, el viernes que dimos unos obsequios de recuerdos
cuando hicimos la película, por ejemplo, dimos, porque se llamaba El Poder de la Cruz, y dimos una pequeña cruz, pero la cruz vacía. ¿Por qué? Porque recordar que la cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Él resucitó. Él no sigue colgado en un madero. Él ha resucitado. ¿Y cuándo resucitó? En una fiesta que Dios les había dado miles, ¿sí? Cientos de años atrás, llamada primeros frutos. Y por eso en Corintios dice que Él es el primer fruto de la resurrección. Y luego 50 días después se celebra Pentecostés. El día que en Hechos decide el Señor que envía, ¿qué? El Espíritu Santo con poder sobre la iglesia. No en cualquier otro día, ¿sí? No en el lunes festivo de San Pedro, San Pablo, no. En Pentecostés, de acuerdo a un diseño que Él había entregado proféticamente. Y ahí es donde luego llegamos a las fiestas, las que están verdes las llamamos las fiestas de primavera. ¿Por qué se llaman fiestas de primavera? Porque ocurren en la primavera. Dile al que está a tu lado, no complique lo sencillo. Otra manera de decir, no invente. Ah, muy bien. ¿Cierto? No. ¿Cierto? En primavera. Y las que están de color otoño es porque ocurren ¿en qué época? En otoño. Ah, muy bien. Sí, en el otoño. Que se llama Día de las Trompetas o el día que nadie conoce. Que nos habla del el regreso del Señor, que dice que con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. El día de perdón o de expiación, cuando se separaba el cabrito de la derecha y otro a la izquierda. O el día del juicio. Y tabernáculos, como dice la Escritura, que habitaremos con el Señor por siempre. Y vemos en este diseño que el Señor les da de fiestas anuales, que para algunos en la primera capa es, bueno, el Señor colocó un calendario que coincidía con la siembra y la cosecha, del trigo, la cebada, y en otoño del aceite, del vino y de los frutos. Y algunos lo ven así, como que esas fiestas de Israel fue que eran las fiestas de la cosecha y dijeron, pues hagamos una fiesta al Señor y aprovechemos. Pero lo que muestra en Levítico es que el Señor es el que les dice, estas son mis fiestas. O sea, el Señor dice, yo les voy a revelar mis tiempos. Y ellos recibieron esto y sin saberlo, lo guardaron, cuando lo guardaron, ¿sí? Anualmente. ¿Y qué estaba asegurando el Señor? Una nube de testigos para cuando llegase su Hijo Jesucristo, en los tiempos designados por Él, para ser testigos de su sacrificio, de su sepultura, de su resurrección y de la llegada del Espíritu Santo con poder. Entonces lo que para ellos eran, ¿sí? Y para algunos simplemente fiestas agrícolas, un calendario que el Señor nos dio y vamos a guardarlo por fidelidad a Él, tiene todo un significado para nosotros en Cristo. Entonces, la Biblia habla de los tiempos, nos enseña a contar los tiempos. En Génesis 1:5 nos dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, nosotros medimos el tiempo de 12 a 12. ¿Cuándo comienza? Hoy aquí estamos, hoy es domingo. ¿Cuándo comienza el lunes? Hoy a las 12 de la noche, ¿cierto? Los que tengamos mala costumbre de trasnochar, a las 12 de la noche vamos a decir, ya es mañana, buenos días, ¿sí? Porque decimos, ya cambió el día. Pero en tiempos bíblicos era sobre las 6 de la tarde. No había un reloj como el que manejamos hoy en día. Entonces, hoy en día lo calculamos que es sobre las 6 de la tarde. ¿Listo? Pero no sacaba Moisés el reloj. El smartwatch. Oye, Siri, ¿qué hora es? Sí, no era de esa manera. ¿Sí? Caía la tarde y decía, comenzó un nuevo día. Nuestros días actuales, a las 12 de la noche, terminan en oscuridad y comienzan con oscuridad. Mientras el día bíblico, al ser la tarde, todavía no se ha puesto el sol del todo, ¿sí? Termina en luz y comienza con luz, con esperanza. Qué bonito, y hay un diseño en todas estas cosas. Entonces la Biblia mide los días de esa manera, de tarde a mañana. Fuera de eso, mide las semanas. En Éxodo 32:21 lo tenemos, dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás, aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. Descansarás.
Dile a que está a tu lado, descansaremos. Descansaremos, ¿no? Aún en el tiempo de ¿qué? De arar y de segar. ¿No? Y había un profeta que decía, sí, el diablo no descansa y yo tampoco descanso. Pues si tu modelo de vida va a ser el Satanás. Imagínate mi presunción, que mi trabajo es más importante que la creación de Dios. Y él descansó. Y pensar que yo no puedo parar. Sí, o sea, porque mi labor, mi trabajo, sí, es tan importante que no tengo un momento para descansar. Aún Faraón dejaba descansar a los esclavos. Si no, la primera generación morían todos. Era un descanso mínimo, pero aún Faraón permitía descansar. Ahora, esto fue algo revolucionario que a veces no entendemos. Cuando el Señor le entrega este calendario al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empieza a ejercerlo, y con toda su religiosidad, recuerden, estoy hablando del pueblo de Israel bíblico. No lo confundamos con el Estado de Israel que está ahorita. Esto hay mucha tela hay que cortar y demás. El pueblo de Israel bíblico, cuando recibió este calendario, esto era revolucionario. Dejar de trabajar por un día. Y fuera de eso, no podían poner a sus empleados a trabajar. Descansaba toda la nación. Esto es tan así que en los escritos históricos de las naciones alrededor de los romanos están estos judíos perezosos. Así, o sea, denigrando el hecho de que hubiese un día para parar y descansar. Era algo que no cabía. Ahora nosotros hoy en día estamos más acostumbrados, ¿cierto? El fin de semana, que el festivo, ¿cierto? Ahí algunos ponen modo avión, no sé, que al jefe le dé por llamarlo y demás, ¿verdad? Pero era algo que era, ¿qué? Revolucionario en su momento y fue entregado por el Señor, revelado por el Señor, diciendo hay un tiempo para todo, también hay un tiempo para descansar. Entonces una semana bíblica tiene 7 días, comienza el domingo, termina el sábado. Estamos haciendo un recorderis de los tiempos. Para algunos es un recorderis, para algunos es un tema que de pronto no le han puesto tanto la lupa, pero el Señor habla de los tiempos y qué bonito ver cómo mide el Señor los tiempos, para yo poder alinearme con ellos y ver, qué bueno, estoy alineado con sus tiempos o me toca, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿En qué me está jalando las orejas? ¿Qué me está recordando, exhortando, animando? En Salmos 81:3 dice, toquen la trompeta en la luna nueva. Y en Números 10:10 dice, en el primer día de sus meses tocarán las trompetas. Entonces el Señor, también en la Escritura, enseña a medir los meses. Y aquí abajo un ejercicio que los que ya llevan tiempo con nosotros lo saben. Esta palabra en hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Saben cómo se lee esto en hebreo? Yo tampoco. Y tengo acá otra palabra escrita de derecha a izquierda en hebreo. ¿Qué es lo importante? Una palabra significa luna y la otra palabra significa mes. ¿Cuál es cuál? La luna es la que tiene la luna. Dile al que está a tu lado, no hay diferencia. Tranquilo. Lo que estoy viendo. Una tiene la rayita ahí del más. El taf está un poquito más. No. El alef, no. No hay alef. No hay diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo se hablaba de un mes? Una luna. Nos vemos más o menos en 3 lunas. Porque también todo era por observación. No había un calendario astronómico, matemático como el que tenemos hoy en día, donde podemos predecir que la luna nueva se va a dar sobre Jerusalén el 8 de abril a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde. No había eso en esa época. No habían estos cálculos matemáticos y astronómicos y demás. Era por pura observación. Por eso el Señor asocia su regreso con el día que nadie conoce, con la fiesta de trompetas.
Porque para ellos poder celebrar esa fiesta que caía el primer día de un nuevo mes, ¿qué tenían que estar haciendo? Velando, velando, observando, vigilando. Entonces, un mes bíblico se marca con la aparición de la luna. ¿Y cómo se marcan los años? ¿Cuándo decidió el Señor que comenzaba un nuevo año? ¿Cuándo decidió el Señor que comenzaba un nuevo año? Pues en Éxodo 12:2 tenemos la respuesta. Cuando van a celebrar la Pascua, en la primavera, el Señor les dice en Éxodo 12:2, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Lo dice en Éxodo 12:2. ¿Y qué hicieron los judíos teniendo la escritura después de haber ido a Babilonia? Como en Babilonia, no fueron de vacaciones a Babilonia, por no haber cumplido lo que la escritura decía, no haber dejado descansar la tierra, liberar sus esclavos, devolver las posesiones que no les pertenecen y demás, todo lo que la ley decía, guardaron el ritual en lo que competía en su relación con Dios. Sacrificios, fiestas, pero en lo que era relación con su prójimo, se hicieron los de la vista gorda. Y el Señor, eso les pasó factura. Y utilizó a estos pueblos, a Siria, a Babilonia, para llevarlos cautivos. Y los llevó cautivos 1 año por cada año que no dejaron descansar la tierra. Estuvieron en la tierra 490 años, debían haber dejado descansar la tierra una vez cada 7 años, por lo cual estuvieron 70 años en Babilonia. Y luego regresaron una segunda oportunidad y de nuevo no hicieron lo que debían hacer, que algunos sí procuraban hacerlo intencionalmente y demás, y vuelve el Señor. El caso es que el Señor les dice, es en este mes de la Pascua en primavera, que es el primer mes del año. ¿Qué hicieron ellos en Babilonia? Como en Babilonia se celebraba el nuevo año hacia octubre, noviembre, octubre, septiembre, en esa época más o menos, tomaron la fiesta de las trompetas, que como era una fiesta en que se tocaban trompetas y ya ellos no sabían el significado profético, porque no sabían del regreso de Cristo, no sabían todo lo que nosotros hoy en día degustamos y sabemos tan hermoso de Jesús, dijeron, pues pongámosle a esta fiesta la fiesta de Año Nuevo. Y ahí comenzó desde Babilonia a llamarse el Año Nuevo judío o el Rosh Hashanah. Entonces si tú buscas Año Nuevo judío te va a aparecer por allá septiembre, octubre y demás. Pero cuando tú vas a la Biblia, ¿sí? Y encuentras, espérate, ¿cómo así que el Año Nuevo? ¿Y cuándo es el Año Nuevo? En el 7º mes de ellos. En septiembre o noviembre es más o menos el 7º mes de su propio calendario. Dices, ¿cómo van a comenzar el Año Nuevo en el 7º mes del año? Ah, no, es que ese es un año nuevo. Y te dicen, un año nuevo religioso, otra cosa es el año nuevo civil, Pero es algo que no va de acuerdo al diseño que el Señor mismo mostró. Que les dijo, miren, este será el principio de los meses, el primer mes del año para ustedes, cuando estén en la primavera, en la Pascua. Entonces, un año bíblico se marca con el mes donde se celebra la Pascua en primavera. En primavera. ¿Por qué tenemos Semana Santa? ¿Por qué le llamamos a esta semana Semana de Pascua? Porque durante los primeros 3 siglos de la historia cristiana, la iglesia celebraba la Pascua de acuerdo al calendario hebreo. Pero conforme el Imperio Romano empezó a perseguir a los judíos, después del año 70 que quemaron Jerusalén, la destrozaron y empezó una persecución en todo el imperio que no paró. Donde se supiera que habían judíos y demás, había persecución. Un segmento de la iglesia empezó a desligarse un poco del pueblo judío para que no los confundieran con ellos. Entonces los judíos tenían ayuno los miércoles, los martes y los jueves, perdón. Entonces la iglesia, un segmento de la iglesia empezó a decir, porque habían días de ayuno a nivel de iglesia, vamos a hacerlo nosotros los miércoles y los viernes, para que no sea que en medio de una reunión nuestra nos confundan con que somos de los judíos y haya persecución. Y empezaron así a desligarse.
Pero como la Pascua, ¿qué marca la Pascua en Cristo? ¿Su qué? Su muerte. Y ahí comienza la semana de Pascua, que luego ¿qué viene? Su sepultura. Y lo más importante que lo acabamos de ministrar en alabanza, su resurrección. Y para la iglesia era tan importante los tiempos y esa celebración que querían hacerlo en la misma fecha y fiesta en que aconteció. Entonces seguían el mismo calendario. Cuando los judíos estaban celebrando la Pascua, la iglesia celebraba la Pascua. Pero en Cristo, la cena del Señor, el recordar que Él muere, es sepultado, pero resucita. Pero cuando llega todo el tema con Constantino y demás, historia de la iglesia, yo sé, esto aconteció durante 3 siglos. Un segmento de la iglesia y Constantino dijeron, no, vamos a desligarnos de los judíos. ¿Y cómo sabemos estas cosas? ¿Quién nos contó el chisme? Los registros históricos. Las cartas que se enviaban entre las iglesias con Roma y con otras iglesias. Y todas las iglesias de Asia, de Éfeso, herederas de Juan, ¿sí? El apóstol Juan, si lo queremos ver de esa manera, le escribieron a Roma diciéndoles cómo van a mover la fecha del día 14 del primer mes bíblico, que es como se celebra en el día 14 del primer mes bíblico, a otra fecha. Nosotros no lo vamos a hacer. Y empiezan a ver las divisiones dentro de la iglesia y demás. Pero con el poder del imperio respaldándolos, la iglesia católica romana empieza a cambiar todo el tema del calendario y mueve la fiesta. ¿Cómo se calcula ese primer mes del año? Con el equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio? Es un fenómeno donde, simplificado, la duración del día es la misma duración de la noche. Hay uno en primavera. Y eso marca el comienzo de la primavera. ¿Cómo calculaba la iglesia, los hebreos, el primer mes del año? Tomaban el equinoccio, que se sabía con mayor exactitud cuándo iba a ocurrir, y decían, la luna nueva más cercana a ese, ¿la luna qué? Nueva. Marcaba el primer mes de ese año. Y a los 14 días de ese primer mes celebramos Pascua, luego panes sin levadura, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron Constantino, los romanos? Dijeron, vamos a continuar marcándolo en la primavera, equinoccio de primavera, pero vamos a celebrarlo en la primera luna llena. O sea que hubo hace 2 noches, luna llena. Y por eso esta es la Semana Santa, porque el equinoccio de primavera. Y era la luna llena más cercana al equinoccio de primavera que ocurrió el 20 de marzo. Y así, por eso cada año la Semana Santa no cae en la misma semana y la semana de Pascua bíblica no cae cada año en la misma semana. Porque el calendario que manejamos nosotros es el calendario bíblico y aún el que maneja la Iglesia Católica para su cálculo no coincide, ¿sí? Cada año en ese tema. Por eso hay un desfase. Entonces, el año nuevo en el mundo, ¿sí? Ahorita él reacciona en eso, espero. El calendario que nosotros tenemos, que llamamos gregoriano, se celebra el 1 de enero. En China se celebró el 10 de febrero, inició el año del dragón, después del año del conejo. Ese conejito se convirtió en un dragón. En Irán, el 20 de marzo, ellos lo celebran con el equinoccio de primavera. En India, el 15 de abril, un pueblo que hay en India, el bengalí. En Israel va a ser el 4 de octubre, pero en el calendario bíblico, el 9 de abril. Entonces, si yo digo el 9 de abril, quiere decir que comienza el 8 de abril a las 6 de la tarde, justo cuando hay el 8 de abril, un eclipse total y demás. Entonces, este es lo que nosotros llamamos el calendario profético de Dios, que marca algo anualmente, pero que nos habla de Cristo. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra santificación, ese pan sin levadura. Cristo es el primer fruto de la resurrección y la seguridad de que tengo de que yo, si muero, voy a resucitar. Y si Él regresa, este cuerpo muere inmediatamente y recibo
el nuevo cuerpo resucitado, Pentecostés, ¿sí? Que tengo el Espíritu Santo, no solamente como una fuerza que me acompaña externamente, sino que ha venido a habitar en mi interior. Tengo la esperanza del día de trompetas, del regreso glorioso del Señor Jesucristo, donde, como dice Tesalonicenses, que lo estamos estudiando en los grupos de crecimiento, comenzamos, vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Vamos a qué? Recibir al Señor en el aire. Solo una cosa curiosa, ¿no? Cuando tú vas a recibir a alguien al aeropuerto, ¿es porque te vas a ir con él? Listo. El día del perdón, que nos habla del juicio, y tabernáculos, que nos habla de ese establecimiento de su reino, de la nueva Jerusalén, y de que habitaremos con el Señor por siempre. Entonces está todo el calendario profético y lo que significa en Cristo. Sin Cristo esto sería un calendario de cosecha, ¿sí? Y de cosecha en lo natural. Pero es un calendario que nos habla de Cristo. Entonces por eso es que cuando estamos, por ejemplo, en esta época de Pascua, que vamos a comenzar en unas semanas, vamos a tener un compartir y demás, la Pascua nos habla de libertad, de ser liberados del pecado, de la maldad, de la muerte, de Satanás. Y empezamos a decir, si eso es lo que habla el Señor, que es una época de libertad, de santificación, también de primeros frutos, de primicias y demás, pues, ¿qué cosas en mi vida, qué cosas en mi alma, qué cosas en mí no me están permitiendo andar en la libertad para compartir el evangelio, para avanzar en la obra del Señor, para conocerle a Él, y necesitan liberación, necesitan santificación, necesitan de pronto resurrección? Y para que haya resurrección tiene que haber muerte, porque si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y así entonces estamos entrando en una temporada profética. En cambio, los meses del calendario que llamamos gregoriano, ¿terminan en qué mes? Diciembre, ¿sí? ¿Qué significa diciembre? Los que ya han estado aquí, a ver, ¿qué significa diciembre? Solo uno, no pastor, tú no vales. ¿Qué significa diciembre? Muy bien, 10º. Si no dicen, ¿por qué recordamos estas cosas? ¿Qué significa? ¿Y qué número de meses del año? ¿Y qué significa? ¿Qué número de meses del año? ¿Y qué significa? 10º. ¿Por qué? Porque el calendario comenzaba en lo que es marzo, abril y terminaba en diciembre. Luego, cuando fue reformado, calendario juliano, calendario gregoriano, sí, fue reformado y demás, se añadieron 2 meses con el calendario juliano para que fuera totalmente un calendario solar, para tener fechas exactas y demás, para mayor comodidad de algunos, para otras cosas también, pero quedaron los nombres porque pues la imaginación no les dio para cambiar todos los meses del año. Entonces tenemos diciembre, significa 10º. Noviembre significa 9º. Octubre significa 8º. Pero en nuestro calendario actual, sí, esto es lo que era, o sea, un reflejo de del número, el conteo que había antes. Septiembre, 7º. Agosto, el mes de la realeza, ¿cierto? Del emperador Augusto. Ahí sí le colocaron, ahí fueron más creativos, ¿no? Augusto, muy bien. Es el mes de la realeza, que ahí nacemos los que nacemos en agosto. ¿Cuántos aquí somos de agosto? A ver, ¿Team agosto? Bueno. Julio. Julio César, muy bien. Junio. Por el dios Juno, muy bien. Ahí está mayo por la diosa Maya. Abril, que significa abrir porque era la temporada donde las flores en primavera se abren. Muy romántico el significado. Digan, oh. Estadísticamente es muy interesante que la mayor cantidad de matrimonios por lo general ocurren alrededor de mayo. Porque también era la diosa de la fertilidad. Dato curioso. Está marzo, ¿cierto? En honor a Marte, el dios de la guerra.
está febrero por las febralías, que eran unas convocatorias que hacían, unas fiestas, llamarlo de esa manera, que habían. Y enero, el dios de las dos caras, en honor a Llano. El dios de los nuevos comienzos, el dios de las transiciones, todo esto de la mitología grecorromana. Y todo esto lo heredó, ¿sí?, el calendario actual que manejamos. Entonces tenemos un problema, y es que tenemos entre comillas, tenemos un problema actual en nuestra mentalidad, y es que tenemos un calendario muy exacto, calendario solar, gregoriano. Entonces no siempre coincide con el calendario bíblico. Por eso, incluso cosas como la Semana Santa, que aunque ya no va con el cálculo bíblico, va con un cálculo, ¿sí?, con respecto a la primavera, no coincide cada año en la misma semana. Porque en el calendario bíblico al ser un calendario lunar solar, nuestro calendario actual es solar, hay un desfase. Entonces cada año lo que son las fiestas de Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, por eso a veces caen en marzo o en abril, ¿sí?, cerca al equinoccio de primavera, pero no coincide cada semana. No podemos decir, listo, ahora en adelante, cada año, ¿sí?, el 14 de abril celebramos tal cosa, ¿sí?, porque tiene un desfase entre los dos calendarios. Fueron diseñados para dos cosas diferentes. Por eso la fiesta de Pentecostés cae por lo general entre mayo y junio, y las fiestas de otoño, trompetas, expiación y tabernáculos, caen entre septiembre y octubre por lo general. Y por lo general el mes 10º, ¿sí?, del calendario bíblico cae en diciembre, que significa 10º. Ahora, cuando entramos a ver todo ese tema del calendario y todo el tema de los tiempos y su bonito significado en el Señor, hace ya 12 años aquí en Amor y Restauración, una cosa que yo pensaba antes era, bueno, pero ¿qué importa todo eso? Lo que importa es Cristo y que me va a salvar y que me voy con Él. Sí, o sea, como esa fe que nos enseñan, pero que no transforma a veces. Como que al decir todo es Cristo ya nada más importa, y en medio de ese solo Cristo y nada más importa, como que a veces tampoco importa mis relaciones familiares. Cuando el Señor está súper interesado, ¿cómo estoy yo en casa? ¿Cómo estoy yo con mi familia? ¿Cómo estoy yo con mi cónyuge? ¿Cómo yo estoy con mis hijos? ¿Cómo están mis relaciones con mis padres? El Señor es muy de meterse al rancho. La religiosidad es muy de, no, enfócate tú en el Señor y tranquilo. Y atropella al prójimo. Cuando el Señor lo que va a juzgar es cómo te portaste con tu prójimo. ¿Cuántas horas me oraste al día? Eso se da por sentado. O sea, yo tengo una relación con alguien, yo hablo con ese alguien. Oye, cuando tuve hambre, ¿me diste de comer? Oye, cuando tuve sed, ¿me diste de beber? Oye, cuando estuve enfermo y supiste que estaba enfermo y tenías cómo visitarme, ¿me visitaste? Oye, cuando estuve en la cárcel por el testimonio de Cristo, ¿sí?, por la palabra de Cristo, ¿fuiste a mí? Oye, cuando estuve desnudo necesitando vestirme, ¿me diste ropa teniendo en tu closet para compartir? Sabemos que el Señor es un Dios personal y relacional, y como dice en Primera de Juan, si alguno dice amar a Dios y no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso. Porque si no ama a su prójimo que puede ver y tocar, mira a la persona que está a tu lado, no la toques a no ser que sea familiar y amigo. No, pero un codazo no. Despiértalo. Si no amas al prójimo que puedes ver y tocar, no puedes amar a Dios a quien no puedes ver ni tocar. Y lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Entonces el Señor es un Dios que va a las relaciones. Entonces a veces en medio de una religiosidad y aún en el nombre del Señor, no, solo Cristo, ¿qué importa esas cosas? Cristo, métale fe, pastor. Es que ahorrar presupuesto, ¿eso qué? Solo Cristo. Violamos lo que el Señor dice en su propia palabra. Oiga, ¿qué hombre va a edificar una casa y no echa números? Lo que es el tener la alacena, lo que es tener la provisión, lo que es tener los imprevistos. Todo eso lo sacamos de Proverbios.
de la escritura, de los lineamientos que el Padre da en la escritura. Entonces, en medio de eso, cuando se hablan de cosas como los tiempos de Dios, de la ley de Dios, de uno de los cristianos es como, no, a mí me enseñaron que eso es allá de los judíos. Sí, los judíos tienen allá sus fiestas. Breaking news, noticia de última hora. Nuestro Salvador era que en la carne, judío. Y todas estas cosas hablan de él. Entonces, este pasaje me cambió el chip en su momento, Daniel 7:25. Porque ¿qué dice? Este pasaje es profético y está hablando del anticristo. Y una de las características que da el anticristo está aquí plasmada. Dice, él proferirá palabras contra el Altísimo. O sea que insulta a Dios. Dice, afligirá a los santos del Altísimo. O sea que buscará perseguirnos. O perseguirá a la iglesia y la afligirá. Ojo con lo que dice la Escritura, ¿no? Afligirá a los santos del Altísimo. Y otra característica que da el anticristo, intentará cambiar los tiempos y la ley. Qué interesante. O sea, el espíritu del anticristo busca cambiar los tiempos y la ley. Si eso no es importante para Dios, ¿por qué el anticristo los va a querer cambiar? Muy interesante. Y así tenemos todo un esquema, todo un diseño profético en la escritura de los tiempos del Señor. Hay 3 temporadas al año en que el Señor convoca a su pueblo. Eso está en Éxodo 34:23. Dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel. En la fiesta de panes sin levaduras, en Pentecostés y en la fiesta de tabernáculos. Y convoca a su pueblo que en medio de cada año 3 veces debían estar en el lugar que él escogió, en ese momento en Jerusalén, en el templo. ¿Qué garantizó el Señor ahí? Testigos para la obra de su Hijo. Porque Jerusalén estaba llena cuando Cristo muere, es sepultado y resucita. Porque Jerusalén estaba de nuevo llena cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y por eso es muy probable que dentro de los tiempos del Señor, ¿sí? Así como ya ha ocurrido con 2 temporadas, ¿sí? Pues 2 de 3, nos da una alta probabilidad de que el retorno del Señor, del cual el día y la hora nadie lo sabe, pero sí es muy probable que sea en una temporada de día de trompetas, de día de expiación y de tabernáculos. Porque así como ha sido tan exacto en su muerte, sepultura, resurrección, enviar el Espíritu Santo, no va a decir, bueno, voy a ir cualquier día. ¿Sí? Creemos que ese Dios exacto, ese diseño inteligente y hermoso, profético, se va a cumplir. Que va a ser muy alineado con los tiempos que Él mismo ha entregado. Entonces, para este año, para los que les interesa, ahí voy a poner una diapositiva a los que les gusta tomar la foto. ¿Sí? Si no, luego me preguntan, yo les puedo enviar la imagen. Estas son las fechas que tenemos de este año de fiestas. Y sobre estas temporadas vamos a estar haciendo aquí convocatorias en la congregación, vamos a hacer un compartir como lo hemos hecho el año anterior y lo hemos venido haciendo durante la última temporada. Perdón que se me desaparece aquí. Tenemos Pascua, panes sin levadura, lo primero de la cosecha, Pentecostés, día de trompetas, día de expiación y tabernáculos. La que más nos compete es Pascua, que cae ya de aquí a un mes, bueno ya 22 días, que es un lunes 22 de abril, ¿quiere decir que comienza? El día anterior a las 6 de la tarde. Entonces, ese domingo, ¿sí? Vamos a tener un compartir en horas de la tarde, luego vamos a pasar bien la información de la hora y demás, un compartir de Pascua, ¿sí? Para recibir ese 14º día. Entonces la Biblia marca días, semanas, meses, años. Pero fuera de eso encontramos otro diseño en la Escritura
que complementa, que es que la Escritura marca semanas de años. Los que quieran anotar, tranquilo, al final me recuerdan o yo les paso la imagen o la colocamos un rato allá, ¿listo? Bueno, que la colocamos en la página amoryrestauración.co. ¿Listo? Podemos poner ahí la imagen. O más bien en el Telegram, los que no están en el Telegram también la podemos colocar ahí. Números 29, del 1 al 4 nos dice, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarán la tierra, 6 años podarás tu viña, recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso. Un reposo para el Señor, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Entonces vemos un diseño ahí en Números 29, del 1 al 4, donde cada 7 años se debía dejar descansar la tierra. Y hay una temporada para sembrar. También hay un año que llama la Escritura el año del diezmo, que era el 3er año. Sí, está el año de reposo de la tierra, que era el 7º año. Y vemos cómo la Escritura da estos detalles de fechas, de fiestas, pero también de fechas, de semanas, y no solamente de semanas de cada semana, sino semanas de años. Y todo eso con el interés de dejar descansar la tierra, de amor por el prójimo, porque habían temas en cuanto a dejar ir libres a los esclavos, en cuanto a perdonar las deudas al prójimo. Imagínate cuánto de nosotros oramos, uy Señor, que el banco se convierta. Para que perdonen las deudas, borrón y cuenta nueva, cada 7 años. ¡Chin! ¿Sí? Pero si no somos fieles en lo poco, ¿quién nos pondrá sobre lo mucho, no? Mucho de lo que a veces nos quejamos somos las propias trampas que nosotros nos hemos puesto, autoimpuesto por un mal manejo, un desorden en las finanzas. Entonces, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque hace un año estuvimos hablando de esto, bueno, hace más de un año, en cuanto a que, siguiendo este tema de los 7 años, hace un año comenzamos, el primero de 7 años, comenzamos un nuevo ciclo de 7 años. Lo que quiere decir que este lunes en 8 a las 6 de la tarde, en el calendario bíblico, comienza un segundo año dentro de este gran ciclo de 7 años. ¿Y qué es lo que hemos percibido de parte del Señor en medio de todo esto? Lo que le hemos preguntado al Señor, queremos estar alineados con tus tiempos, sabemos lo que esto significa en Cristo, que es una oportunidad. O sea, esta época es una oportunidad para liberar. No solamente a nosotros, pero para liberar a otros, para que otros sean libres. La Escritura en Hebreos dice, mientras se diga hoy, hay esperanza. O sea, mientras se diga hoy. O sea, que todo día es bueno para predicar. Pero en cuanto a el calendario profético de Dios, hay temporadas donde si todo día es bueno, pues cuánto más en una temporada especial de cosecha, de siembra, ¿cierto? Para hacer las cosas del Señor. Es una época de transición y por eso es que decimos, en esta temporada que estamos entrando, no nos perdamos de esa liberación. ¿Qué cosas? Si tú hiciste promesas para el 31 de diciembre y ya te olvidaste de ellas, si te alineas con el calendario bíblico, tienes 8 días de gracia en el Señor para hacer un reset. Uy, se perdió la plática del gimnasio que pagué en enero. Pues tienes 7 días de gracia para hacer un reset, para esas resoluciones. Sí, evaluarlas. ¿Cómo voy en estos 3 meses del año, siguiendo el calendario 2024? ¿Cómo voy a entrar a esta nueva temporada en el Señor? Se acercan las fiestas, o sea que aquí vamos a decorar, o sea que vamos a estar hablando de la Pascua, de panes sin levadura, de lo que eso significa en Cristo. Vamos a estar examinando nuestras vidas. ¿Sabes algo? Te estoy adelantando porque tenemos todos nosotros, yo, tú, preguntarnos delante del Señor y decir, oigan, quiero llegar a la Pascua y pedir perdón por los mismos pecados de siempre. ¿O quiero pedir perdón por pecados nuevos? No. Es que es una frase que yo tengo que a mi esposa no le gusta mucho, ¿no? Que yo le decía a los jóvenes, ¿sí? Ya se me olvidó cómo era la frase por hacer el chiste. Pero es
cometamos nuevos errores. O sea, no nos cansamos a veces de cometer los mismos errores. ¿Qué tal si cometemos nuevos errores? Ay, voy a ir a cometer nuevos errores. No, es una manera de decir, dejemos de cometer los mismos errores. O sea, el énfasis no está en cometer los errores. El énfasis está en dejar de cometer los mismos errores, ¿cierto? El énfasis no es voy a buscar nuevos errores para cometer, es cuántos encuentros, cuántas escuelas, cuántos discipulados, cuántas prédicas, cuántos momentos de reflexión delante del Señor tenemos. Y a veces estamos en un ciclo repetitivo donde ya están y se lo mencionamos a veces al Señor, como bueno, Señor, tú sabes esto. Pero la Escritura nos anima a romper con esos ciclos de la mano del Señor, con su poder y su fuerza. Dice, te he dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para romper todo ciclo de esclavitud. Todo esto que nos agobie y demás. Y dejar de cometer los mismos errores. Comenzando con examinarnos en nuestra vida personal, pero siguiendo con nuestra familia. Por eso en Amor y Restauración, y bienvenidos los que están aquí por primera vez, los que nos escuchan por internet, en nuestra misión, ¿cierto? Hablamos de extender su amor, de esa transformación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, impactando, transformando comunidades, ciudades y naciones. Porque vemos que el evangelio del reino es un evangelio que transforma. Transforma la vida, transforma la familia en lo que depende de mí. Yo no puedo controlar a mi cónyuge, yo no puedo controlar a mi papá, yo no puedo controlar a mi mamá, a mis hijos. Pero sí puedo ejercer gobierno, autoridad y el reino en cómo yo reacciono ante ellos. Cómo yo muestro amor para con ellos. Cómo yo establezco el reino en ellos. No solamente cómo yo me congrego 3 horas a la semana o 4 horas a la semana en un lugar. Y por eso hay una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que si ya sabes que se acerca la Pascua, ya sabes lo que se acerca, sea una época de reflexión, de evaluación, ¿sí? Sea una época también, incluso de eso, revisar. ¿Qué resoluciones hice yo hace 3 meses? ¿Sí? ¿Qué yo coloqué delante del Señor que quería sembrar y cosechar? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar el segundo año de este ciclo. Aquellos de nosotros que nos alineamos con el calendario profético de Dios de esa manera. ¿Y qué temporada es? Es una temporada que la Escritura llama de cosecha. Eso está en Números 29, 18 al 22. Es un tiempo de cosechar. Es un tiempo de cosechar. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué vas a cosechar tú? Y es tan hermoso y tan interesante porque en medio de esta recta final, algunos entre nosotros han emprendido proyectos nuevos, sea de una manera intencional o no intencional, ¿sí? Como alcanzando, ¿sí? A sembrar antes de esa temporada, ¿no? Sin querer decir que el otro año no se pueda sembrar, porque viene la cosecha y viene la siembra. Y empieza ese ciclo de siembra y cosecha, siembra y cosecha. Usualmente asociamos esto en la iglesia cristiana únicamente con el tema de generosidad, ¿sí? Y ese es uno de los temas, hace parte de, pero no es el único tema. Ahora, cuando yo ni siquiera tengo el tema de generosidad, debo evaluar en mi corazón, ¿sí? ¿Por qué no soy generoso? Y que no te pase, como he contado a un familiar mío que una vez me dijo, es que yo no creo mucho eso en dar en eso de ir y dar a las iglesias, ¿sí? Porque yo pienso que uno debería mejor es dar una fundación directamente o ayudar a una familia en necesidad. Y yo le pregunté, ay, ¿tú lo haces? No, pero sería mejor. No. No haces lo uno ni haces lo otro. Y la Escritura nos muestra un diseño en el que sembramos para su reino, sembramos para el prójimo, ¿sí? Sembramos para nuestra familia. O sea, hay una generosidad y una siembra, o debería haber, una siembra constante según nuestra capacidad. Pero como es un tiempo de cosechar,
Recordemos, 8 días de ventaja tenemos. Hay algo que yo debo, los que estamos escribiendo, escribir, los que no estamos escribiendo, leer y reflexionar, y es, no puedo cosechar de lo que no he sembrado. Y ciertamente cosecharé lo que he sembrado. No puedo cosechar de lo que no he sembrado. Y ciertamente cosecharé lo que he sembrado. ¿Cuántos papás? ¿Cuántas mamás, no? Si hubiera, durante la época de formación de mis hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos buscando a sus papás? Papá, ven tal cosa. No, mijo, no tengo tiempo. Papá, no, estoy muy cansado, es que acabé de llegar al trabajo. Papá, jugamos. Papá, esto. No. Y el niño, van pasando los meses, los años, los ciclos. Ya llega el niño, ya no es niño, ya es un adolescente, ya no es un adolescente, ya es un hombre. Se forma y ahora el papá, ¿no? Mi hijo, no papá, estoy muy ocupado. Mi hijo, no, la universidad, no, los parciales, no, mis amigos. Y empieza lo que podría haber sido, ¿cierto? Y ahí encontramos al Señor, en Él hay restauración, Él nos lleva a un proceso de restauración donde debemos empezar intencionalmente a cosechar, a sembrar, en nuestros hijos. Pero claro, los años que perdimos no los podemos recuperar en el sentido de viajar en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas o pensado en cosas que diríamos, si yo pudiera volver el tiempo atrás? Pero no, es ¿qué voy a hacer ahora? Entonces empieza un tema de restauración, de restitución, donde pueden ser años de sembrar en amor, de orar, de ayunar por esa relación, pero también hacer actos de amor. Algunos se quedan sin hacer actos de amor y dicen, no sé por qué mi familia no le gusta estar conmigo. Yo sí tengo alguna idea, no me la reveló carne ni sangre, con esa actitud. Solo porque yo les digo las cosas en su cara y no les gusta escuchar la verdad. ¿De qué manera les hablas? Escucha las quejas de los que están a tu alrededor porque ahí hay crecimiento espiritual. Ahí hay oportunidad de crecer espiritualmente. ¿De qué se quejan mis hijos, mi cónyuge, mis papás, mis hermanos, en el trabajo de mí? Es que usted es esto, usted es lo otro. Evaluarlo delante del Señor. Uy, Señor, yo estoy proyectando eso, pero ¿por qué? Para mí yo estoy hablando normal, pero la otra persona me dice que le estoy hablando feo. ¿Qué hay en mi actitud, en mis ojos? ¿Sí? En la voz, en el tono, ¿cierto? El más obvio. Mi esposa dice, es que a veces tú no estás conforme con algo, pero se te nota en la mirada. Y entonces me toca hacer así. Pero es más obvio todavía. En las reuniones. Y demás. No puedo cosechar de lo que no he sembrado y ciertamente cosecharé lo que he sembrado. Y es parte de un ejercicio que quiero que podamos pensar, porque dentro de 8 días vamos a continuar en cuanto a incluso un acto que queremos hacer aquí bonito, de la mano de Charis, con Alejandro, ¿sí? No les puedo adelantar, es una sorpresa bonita, entonces no te puedes perder el servicio dentro de 8 días, pero es parte de esa siembra y cosecha, ¿no? De ese, como lo que hicimos a final de año 2023-2024, pero alineándonos ahora en los tiempos del Señor, en esta semana de oportunidad para muchos. No quiere decir que el 8 de abril a las 6 de la tarde se acabó la oportunidad. No dice lo bueno. No, son de esos recordatorios de, oye, esto es más para nosotros, ¿sí? Oye, sí, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tanto sé que no practico? ¿Qué me ha llamado el Señor a hacer y que pudiéndolo hacer no lo he hecho? ¿Qué llamada no he hecho? ¿Qué mensaje de texto no he enviado? ¿Qué relación no he comenzado a sembrar? En lo que compete de mí, dice la Escritura, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. O sea que yo no puedo garantizar la paz de mi cónyuge, de mis hijos para conmigo, pero debo responder por mi actitud y por lo que yo voy a sembrar. Y en medio de que es un proceso de muerte. Porque cuando la otra persona está herida, sea con razón o sin razón, una persona herida hiere.
Voy a pedir perdón, voy a restaurar una relación, de pronto ni me lo aceptan. Así eso no sirvió de nada, por eso es que yo no le quería pedir perdón. No, así no es. Así no es en el Señor, pero pasa. Y continuamos en esos ciclos interminables. Y eso no es el reino de Dios en nuestras vidas, en la tierra. Entonces, para terminar con este pasaje, Gálatas 6, 9 al 10, que dice, ya en un momento aparecerá, eso espero. No nos cansemos de hacer el bien. Los de alabanza también, si podemos pasar un momento, porfa. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, dile a la persona que está a tu lado, si no nos cansamos, cosecharemos. Y yo llevo años de tratarme mal con mi cónyuge, con mi hermano, con mis padres, con mis hijos, años de pronto de abuso y demás. Y hay una transformación en mi corazón, en mi mente, en que quiero hacer las cosas correctamente. Y espero con decirle perdón. Y la otra persona reacciona mal. Sí ve, con usted no se puede hablar, es que usted es así, yo no sé qué. Una dinámica en que llevas años haciendo las cosas fuera del diseño de Dios, quieres con un perdón. Es un buen primer paso, amén. Requiere valentía, requiere entrega, compromiso. Pero el siguiente paso no puede ser retroceder. Lo intenté y ella no quiso. ¿Sí? Es no responder mal con mal. Y aún más cuando yo he sido el agresor. Cuando yo he sido el que hizo el mal. Cuando yo reconozco que yo no sembré lo que debía sembrar en esa relación, en la otra persona. Requiere de mí delante del Señor un mayor sacrificio y un mayor morir a mí mismo, en que le hablo bonito y la otra persona me habla mal. Y aún así yo no le respondo con la misma moneda, sino que, y luego me alejo de pronto para no entrar, porque me conozco, en discusiones y en caer en el ciclo y luego otra vez. Siembro amor. Una llamada, un mensaje entonces, una foto, un correo de voz, un audio. Hola papá, ¿cómo estás? Hola mamá, ¿cómo estás? Hola esto y lo otro. Hola, estaba pensando en esto. Y voy, ¿qué haciendo? Sembrando. Si hay una falta que deba reconocer, pidiendo perdón. Porque la iglesia se ha acostumbrado a pedirle perdón al Señor y no al prójimo. Señor, te pido perdón por lo que le hice a mi cónyuge. Y el cónyuge nunca se entera del arrepentimiento. Porque nos cuesta, el orgullo nos cuesta. Entonces dice, a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. Entonces dile al que está a tu lado, no nos cansemos. No nos cansemos. Ni siquiera a veces lo hemos intentado y ya nos hemos cansado. No, pero ¿para qué? No, yo sé que si le menciono el tema, eso va a ser una discusión toda la tarde, me va a tener con lo mismo. Bueno, entonces, mételo allá debajo de la alfombra y en unos meses eso va a dar un fruto que luego sí, qué pereza. O puedes hacerlo aquí y ahora y en el momento adecuado, ¿no? Escoger el momento adecuado. Hay un tiempo para todo. Así que entonces, continúa diciendo, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Dile a la persona que está a tu lado que el Señor nos dé oportunidades de hacer el bien. Díselo. Decláralo, es una declaración, ¿cierto? Pero Señor, danos esas buenas obras para que caminemos en ellas, Padre. Y la primera campo que te da el Señor, la primera oportunidad que te da el Señor, ¿con quién es? Con tu familia, con los que vives. Es que me saca de quicio. Claro, ahí es donde vas a crecer espiritualmente. Porque está saliendo lo que está en ti que debe ser arreglado. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué le hablas así? Porque una palabra tiene tanto poder sobre ti que te saca de casillas. Es que ya sabe qué decirme. Somos tan débiles que las palabras nos controlan.
Cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde yo digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me canso? ¿Por qué me rindo? Antes de ni siquiera pensar en sembrar en mi casa, en mi hogar, en mis relaciones. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. ¿Cuántas relaciones, y esto es lo más triste en la iglesia de Cristo, cuántas relaciones se rompen? ¿Cuántas personas dejan de ir a un grupo porque está yendo una persona con la que tuvieron un altercado y no se quieren volver a ver y cruzar y no? Y dice especialmente a los de la familia de la fe, porque tenemos que ser ejemplo de relaciones sanas. Y las relaciones sanas pasan por diferencias, por discusiones, porque no estamos de acuerdo, pero lo arreglamos, avanzamos. No se rompe la relación, porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces el sueño del Dios no es que mi hogar, no es que mi congregación se rompa, que las relaciones queden rotas. Es la reconciliación. Ay, pero es que la otra persona, espérate, dejemos de ver tanto al otro. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy sembrando? Ay, es que ya lo he intentado. ¿Qué decía el pasaje? No nos cansemos. ¿Bien? No nos cansemos. Y por eso le ha pedido al grupo de alabanza que por favor termináramos con la canción que cantamos durante la alabanza, de que el Señor se manifestará. Porque es una declaración de que Él se manifestará. Y lo que me gusta de esa canción, en cabina puedes tomar el control, puedes colocar allá para colocar el cancionero, por favor, yo ya cerré acá. Lo que me gusta en esa canción es que hay una parte en que habla de esa actuar nuestro y actuar de Él. Si lo buscas, se manifestará. Está ese acción, reacción, ese colaboración de la mano del Señor. Pero a veces no ponemos de nuestra parte, ¿no? Señor, por favor, que mejoren las relaciones en mi casa. Y llegamos a la casa y, ay, ¿por qué está eso tan desordenado? Ay, ¿por qué esto? Usted siempre es así. Y le acabé de orar al Señor. Sí, y el Señor no va a controlar como si fuéramos robots. ¿Sí? Hay algo en el corazón, algo de decisión nuestra que debe actuar. Entonces, ¿qué el Señor te está pidiendo? Hay tiempo de hablar, y algunos aquí no han querido hablar cosas y deben ser habladas buscando sabiduría del Señor en el tiempo del Señor. Pero hay otros que hablan mucho y por eso hay un tiempo de callar, y lo que deben hacer es y llevar en oración cargas y preocupaciones delante del Señor y aprender cuándo hablar. Tip: cuando el otro tenga hambre, no es momento de discutir. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a colocar esas cosas que están en nuestro corazón en esta temporada delante del Señor. Darle gracias por lo que ha pasado, por lo que hemos cosechado, por lo que hemos sembrado, y pedir de su sabiduría y sobre todo de su presencia, porque sin su presencia, sin que Él se manifieste, como dice la canción, no. Padre, gracias por esta tarde, por esta mañana. Gracias por esta temporada, Señor. Gracias por este día donde millones alrededor del mundo, con una conciencia o no, están celebrando y diciendo: Cristo resucitó. Y por cuanto tú resucitaste, y te has hecho Rey, has recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y queremos extender ese reinado tuyo, Señor, no solamente sobre nuestras vidas y nuestro corazón, Señor, que las áreas más profundas de nuestro ser sea el Cristo resucitado reinando, pero también que en mis relaciones sea el Cristo resucitado reinando, que sea la manifestación de ese Cristo resucitado
en mi familia, con los que tengo buena relación para mejorar aún más, con los que la relación ha sido rota, para que haya una restauración. Por eso muéstranos, Señor, en lo que compete a nosotros, qué debemos hacer o dejar de hacer, qué debemos sembrar en esta ventana de oportunidad, Señor, en el área de las relaciones, en el área de las finanzas, en el área de las emociones, en el área del intelecto, aún en el área de nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, nuestra nutrición, en el área de nuestro espíritu, en esa comunión contigo, como nos has venido hablando en esta temporada, en ese conocerte íntimamente, en ese conocerte verdaderamente y no intelectualmente, Señor. No queremos entrar ese año sabiendo de ti. Queremos conocerte más profundamente a ti, Señor. Y que ese reino tuyo, ese Cristo resucitado, se establezca en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestra congregación, Padre, y podamos llevar esa transformación en lo que dependa de nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, Señor. Necesitamos una manifestación, y por eso, por medio de esta canción, de una manera profética y con nuestro corazón, nos alineamos y nos ponemos de común acuerdo, pidiendo que seas tú quien se manifieste, quien se continúe manifestando. Gracias por las manifestaciones que han habido en nuestras vidas. Gracias por la obra que comenzaste un día en nosotros y que has venido perfeccionando. Y gracias porque sabemos que lo que viene es mucho mejor, Señor. Gracias por una nueva temporada, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en ti, para ti, Señor, para tu gloria, para servirte, para compartir tus buenas nuevas a otros. No solamente para nosotros mismos, pero para la extensión de tu hermoso reino, Señor, para que esta familia sea grande, la familia de la fe. Gracias, Padre, y declaramos que tú, en esta temporada, como lo has venido haciendo y aún de mejor manera, tú te manifestarás, Señor, porque así ya lo has hecho, Padre. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.